Hola, ¿cómo estás? Es el José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre las formas de pensar y comportamientos que pueden causar problemas, ojo, a nivel normas, a un anunciante, ya sea en Meta Ads o Google Ads. Si bien es cierto que los problemas relacionados a normas publicitarias tienen que ver porque no cumpliste la norma como tal, hay otros tipos de acciones, como la forma de pensar y ciertos comportamientos que pueden agravar estas situaciones o incluso pueden desencadenar muchos problemas sin necesidad de irse a la norma como tal. Vamos a analizar cada uno de estos puntos. El primer lugar, y es quizás uno de los puntos más interesantes, es que muchos anunciantes simplemente no están familiarizados con el formato texto. Muchas normas, generalmente las normas de las plataformas publicitarias, como Facebook Ads o Google Ads, están en formato texto y son textos más o menos extensos, no son textos cortos. Si bien hay algunos tutoriales y algunos videos o algunos recursos que ellos tienen, son generalmente mínimos. Generalmente la norma al detalle va a estar siempre en formato texto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas les cuesta leer e incluso tienen dificultades, sobre todo para lo que son textos extensos. Y las normas publicitarias son textos que más o menos no basta con leer una vez, sino que tienes que tratar de entenderlos, o sea, lees la norma y tratas de interpretar, digamos, qué es lo que quiere decir o cuál es, digamos, su verdadero objetivo o fin. Entonces, claro, muchas personas no están acostumbradas a leer textos extensos, sobre todo esto pasa mucho en lo que son los jóvenes y anunciantes principiantes, por supuesto, que quieren, digamos, las normas explicarse en videos cortos, en formato de audio, o que alguien se los explique como tal, ¿no? Alguien de la propia plataforma publicitaria. Lamentablemente esto no es así, muchas normas están escritas como tal, si bien pueden haber muchos recursos en internet, pero de manera oficial, digamos que en su mayoría está en texto, y claro, a muchas personas se les dificulta esto, ¿no? Ahora, esto es bastante interesante analizar porque este hábito que no se tiene de la lectura, sobre todo de estos más profundos, crea una cierta brecha de conocimientos. Y es interesante ver que esa brecha es muy similar a la que más o menos hace unos 10 años había con las personas, digamos, que podían leer o entender algo de inglés y las personas que no. Por ejemplo, vamos a explicarlo así, ¿no? Hace más o menos 10 años, cualquier rubro, más que todo estamos hablando de marketing online, siempre el conocimiento salía en idioma inglés y después salía en idioma español. Entonces, una persona que, digamos, tenía ciertos conocimientos en inglés, tranquilamente podía tener acceso a información un poco más privilegiada, y las personas que quizás no sabían o no entendían inglés tenían esa brecha y tenían que esperar a que esas personas, bueno, puedan difundir ese mensaje en su idioma natal. Ok, eso se entiende a nivel idioma. Por supuesto que en lo que corresponde al idioma inglés, eso ha ido mejorando mucho en lo que es la parte de Latinoamérica, pero esa brecha que puede haber entre una persona que domina dos idiomas y una persona que domina un solo idioma se está viendo en la actualidad, pero no entre idiomas, sino entre formatos. O sea, la gente que consume textos extensos, digamos, comienza a tener más ventajas que las personas que no lo hacen. Entonces comienza a ver esa brecha y hay personas que sencillamente les cuesta leer o no les gusta leer o tienen dificultades para entender ciertos textos. Entonces esto precisamente hace de que el anunciante, si quiere empezar en lo que corresponde a hacer anuncios, va a tener muchas dificultades si no está familiarizado con este formato de texto. Le cuesta entender, no le gusta leer, entonces claro, ahí tenemos un problema de fondo que es totalmente independiente de las normas. Las normas existen como tal, pero si tú no estás familiarizado con ese formato, va a ser bastante difícil que te puedas enterar al detalle o puedas entender bien cuál es el espíritu o digamos la razón de ser de cada norma, y lo más probable es que comiences a cometer infracciones que te van a terminar perjudicando tu cuenta publicitaria. Otro punto es, por ejemplo, cuando una persona reacciona en vez de planificar o anticipar. Entonces, si bien pueden haber muchas cosas en nuestro día a día en las cuales debamos reaccionar, siempre en lo que corresponde a normas publicitarias, reaccionar siempre va a ser mal visto. Porque lamentablemente las normas publicitarias no aplican el concepto de, bueno, voy a aprender mediante el ensayo y el error. En muchas cosas en la vida y en muchos ámbitos, en muchas profesiones o muchas cosas que queremos hacer, podemos aprender mediante el ensayo y el error, o sea, no hay problema. Pero aprender mediante el ensayo y error es bastante peligroso porque digamos que si tú incumples una norma, lo que va a pasar es que vas a recibir una sanción. Y en normas publicitarias generalmente las sanciones son permanentes. Entonces, para entender este concepto, vamos a suponer que estamos en un país y en ese país nosotros vamos, en vez de leer las leyes o instruirnos, bueno, vamos a ir haciendo cosas y viendo qué cosa es legal y qué cosa es ilegal. Entonces, ese concepto es bastante peligroso a nivel de ley. ¿Por qué? Porque puedes hacer algo que sea ilegal
y que de repente conlleve algún tipo de prisión o sanción drástica. Entonces no es inteligente probar las leyes porque vas a incumplir muchas leyes y muchas leyes pueden tener sanciones severas. Ahora, si bien, digamos, en el mundo físico presencial, digamos, si tú incumples la ley tienes más o menos derecho a un juicio, digamos, si estás en un país democrático, ¿no? A un juicio, a un procedimiento más o menos transparente, la presunción de inocencia, etcétera. El problema es que las plataformas publicitarias tampoco funcionan como un país democrático, funcionan más como una dictadura, porque en la plataforma publicitaria simplemente pasa algo e inmediatamente la sanción. Entonces, si lo llevamos esto al mundo físico presencial, es como que nosotros hagamos esa experimentación que hablé anteriormente, está probando si algo es legal o no es legal, haciéndolo simplemente sin conocer las normas o las leyes, pero en un país dictatorial. Entonces, un país dictatorial o de régimen dictatorial o totalitario, eso simplemente van a aplicar directamente la sanción y no va a tener ningún juicio ni nada. Entonces, es mucho más peligroso hacerlo en un país dictatorial. Entonces, debido a esto, el reaccionar o el tratar de hacer las cosas por ensayo y error es un concepto que no es válido en publicidad pagada online, sobre todo si quieres tener presencia en esa plataforma publicitaria, porque en caso de recibir una sanción, generalmente las sanciones son permanentes. ¿Okay? No son sanciones de que, bueno, un tiempo, ya no, generalmente ya te cierran la cuenta publicitaria, ya no puedes hacer anuncios y listo. Tú estás baneado o tu cuenta o tu nombre, tu fuente de pago, lo que esté involucrado con eso, no vas a poder hacerlo porque has incumplido estas normas y ya. Entonces, en ese aspecto hay que tener bastante cuidado con esa forma de pensar porque simplemente va a traer problemas en lo que es la publicidad pagada online. Otra forma de pensar que también trae problemas es cuando alguien trata de arreglar algo o negociar algo debajo de la mesa. Entonces, por ejemplo, es algo muy común en Latinoamérica que de repente alguien recibe una sanción, etcétera, y quiere como que hablar con alguien para ver si le hace el favor de poder evadir esa norma, o quizás busca incluso algunos sobornar a una persona para que haga el favor. Entonces, eso en teoría está mal, claro, ¿no? Porque supone que si hay un procedimiento y tú estás tratando de burlar ese procedimiento, valiéndote de otras personas, quizás puedes obtener algún tipo de beneficio llevándolo, digamos, en un entorno un poco corrupto, digamos, podrías quizás tener esa efectividad. Pero en lo que es la publicidad paga online, generalmente eso no lo vas a poder hacer, porque cuando hay una sanción, tú puedes reclamar, decir muchas cosas, pero generalmente la sanción es permanente y no hay alguien con quien tú puedas acudir a tratar de negociar, a pagar una multa, etcétera, ¿no? O sea, eso es algo bastante común. Digamos, yo trabajando con diferentes empresas y negocios, hablando sobre este tema, sobre sanciones y normas en publicidad paga online, ya sea en Facebook Ads o Google Ads. Muchas personas me han dicho, oye, pero José Luis, pero bueno, me ha sancionado, pero bueno, negociémoslos, ¿no? O sea, yo puedo pagarle a la persona que está a cargo o pago una multa o digamos con quién puedo hablar, y eso no sucede así. Yo le digo, mira, esto no es lo que tú estás acostumbrado, esto es diferente. Quien decide esto generalmente es un supervisor que nunca le va a saber la cara, o es un programa o sistema automatizado de inteligencia artificial que simplemente bajo ciertos parámetros aplica la sanción y ya. No es que tú vas a conversar con él, vas a negociar con él o te puedes reunir con alguien para hablar de ese tema que te puede ayudar. No, no va a ser así. Ahora, cuando hablemos también de pagar multas, porque estaba hablando del tema de los sobornos y los favores, todo ese tema que es algo muy común en países del tercer mundo, vamos a ponerlo así, a hablar claro, muy común en Latinoamérica, pero también, por ejemplo, en países del primer mundo, digamos, también sucede que, por ejemplo, y también, bueno, pasa en muchos países, que cuando hay una infracción se paga una multa, es común, digamos, es algo que están familiarizados, ¿no? O sea, por ejemplo, una infracción de tránsito, pasa algo y tú pagas una multa, ¿no? Y en algunos sitios no pasa nada, pagas la multa y listo, ¿no? Entonces acá tampoco aplica eso, o sea, no es que tú vas a pagar una multa y pagando tú vas a poder, digamos, librarte de algún tipo no va a ser así, no funciona de esa manera, simplemente te van a aplicar la sanción, uno, o te rechazan el anuncio, o dos, si es un poco más grave, te cierran la cuenta publicitaria y listo. Entonces, tratar de arreglar, negociar sanciones o pagar multas no aplica, y muchos anunciantes cuando tratan de llevar ese concepto o esa forma de pensar al mundo de la publicidad pagada online se llevan lamentablemente una sorpresa negativa de que eso no funciona en ese aspecto. Ahora, otro punto es el uso de lenguaje intimidatorio. Algunas personas están acostumbradas que cuando, digamos, reciben algún tipo de sanción drástico, pasa algo, entonces mira que no sabes con quién te has metido, voy a llamar a mi abogado, voy a hacer esto, y lo amenaza, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esa forma de actuar que quizás en algunos rubros, o algunos ambientes, o algunos países, o lugares, etcétera, o sistemas puede funcionar, en lo que es publicidad paga online es totalmente contraproducente, porque precisamente hay normas específicas en las cuales rigen que si un anunciante hace un reclamo con lenguaje intimidatorio, automáticamente esa solicitud va a ser denegada.
Claro, porque el lenguaje intimidatorio no tiene ninguna razón de ser, porque tú tienes que demostrar por qué se supuestamente tiene razón, adjuntando pruebas, hechos y lo que sea, ¿no? Para entender este concepto es como que tú vayas a un juicio y simplemente en un juicio tú tienes que adjuntar pruebas para ver si, digamos, es válido tu punto de vista, y no vas a ganar nada insultando o amenazando al juez. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, en este caso, usar lenguaje intimidatorio simplemente va a ser contraproducente. Entonces, lo correcto es simplemente verlo de manera más objetiva. Si vamos a dar un tipo de reclamo o lo que sea, tratar de juntar pruebas que demuestren nuestro punto de vista. Igual hay que tomar en cuenta que, bajo el punto de vista de la plataforma publicitaria, que es drástica y severa, es poco probable que un reclamo se pueda dar como tal, que pueda proceder. Generalmente este tipo de acciones hay que hacerlas antes de recibir la sanción, no después de recibir la sanción, ¿no? Por eso es que es importante entender en dónde estamos y, por supuesto, no usar este tipo de lenguaje intimidatorio. Voy a usar el mismo ejemplo de dictadura o un país con régimen dictatorial, ¿no? Si en un país, digamos, entre comillas, democrático, en algunos podrías darte el lujo de tener ese tipo de comportamiento, bueno, pues si en un país dictatorial haces eso, entonces lo más probable es que tu situación se vaya a agravar mucho más, porque ahí van a haber menos garantías para lo que tú quieres hacer. Entonces muchas personas confunden estos entornos y creen que la publicidad pagada online es similar a otros entornos en los cuales ellos se han desenvuelto de esa manera, y lo que pasa simplemente es que la sanción se agrava. Eso es lo que pasa. Generalmente nunca va a mejorar, simplemente va a empeorar. Ahora, otro punto que también es bastante interesante es que muchas personas no saben interactuar con una inteligencia artificial o con un sistema automatizado. Cuando hablo de inteligencia artificial, ojo, no me refiero a ChatGPT, que es un programa conversacional, o que es un tipo de inteligencia artificial, pero hay varios programas y varios sistemas que utilizan la inteligencia artificial para la toma de decisiones. En el caso de la publicidad pagada online, ellos utilizan software, programas automatizados de inteligencia artificial para tomar acciones o para imponer sanciones, digamos, ya sea el rechazo a un anuncio o el cierre de una plataforma publicitaria. En muchos casos, muchas plataformas publicitarias utilizan estas herramientas porque sencillamente no se dan abasto para atender a tanta gente. Por ejemplo, si hay más de 2 millones de anunciantes y tienes solamente 10.000 o 5.000 personas trabajando, no vas a poder atender a todos. Entonces, muchos sistemas publicitarios como Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, etcétera, utilizan este tipo de software o programas automatizados o de inteligencia artificial que son como una ayuda a las personas presenciales. Entonces, muchos casos los ve estos programas de inteligencia artificial y simplemente ellos ven ciertos parámetros, sancionan y listo. Imponen la sanción, rechazan el anuncio y listo. Ellos toman acción y proceden. Solo en ciertos casos especiales intervendrá una persona real o verificará quizás algo que se le haya pasado al programa de inteligencia artificial. Así más o menos es que funciona. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Claro, estos programas pueden ser efectivos porque, por supuesto, que pueden atender a varias personas, o sea, no tienen ese problema que tienen las personas presenciales o las personas de carne y hueso, que tienen el tiempo limitado y recursos limitados, pero, por supuesto, tienen muchas deficiencias, como por ejemplo que no tienen empatía, que no pueden ser muy precisos, o sea, son bien cuadriculados en el momento de imponer sanciones. Entonces, claro, hay personas que les cuesta interactuar con ese tipo de sistemas porque no saben cómo reaccionar. O sea, ellos están esperando que este sistema software automatizado hable con ellos: mira, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto, podrías hacerlo así. O sea, como que los coaché, los mentoré, o como les dé un feedback muy personalizado: mira, reunámonos, mira, ¿sabes qué? Juan, Pedro, deberías hacer esto, así podrías mejorar. Lamentablemente eso no ocurre en publicidad pagada online. Quizás en un futuro, con la incorporación, digamos, de estos programas de inteligencia artificial conversacionales, quizás eso pueda mejorarse, pero en la actualidad estos programas están más que todo diseñados para la imposición de sanciones o restricciones como tal. Entonces, la forma en que cual tú te comunicas con ese sistema es muy diferente al cual te comunicas con una persona. O sea, si una persona dices: oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ¿y de dónde eres? ¿Y qué tal tu día? ¿Me dices qué? ¿Tú crees que...? No funciona así. El programa o el sistema lo que hace es que tiene una serie de parámetros. Y si en esos parámetros tú no los sigues, simplemente inmediatamente aplica una acción. Por ejemplo, ¿no? Tú presentas un anuncio y si ese anuncio es rechazado, ojo, ya tienes tu feedback. Claro, dices: no, pero no me está diciendo nada. Sí te está diciendo algo. O sea, ese feedback que estás teniendo, por supuesto que no es como te lo esperas. Tú esperas que alguien te hable, te converse. Si la plataforma publicitaria te está rechazando un anuncio, el mensaje es evidente: no vayas por ahí. Entonces, si tú tienes un anuncio rechazado, ya tienes un mensaje. Ojo, no de una persona, sino del sistema como tal, o del programa que hace esa gestión. Si tú no haces caso a ese mensaje, entonces va a venir el problema. Me rechazaron un anuncio, ok, lo vuelvo a presentar otra vez. Lo más probable es que si reincides en el mismo anuncio tal cual como lo has presentado, la siguiente acción de la herramienta va a ser es que te va a cerrar la cuenta publicitaria.
Yo rechazo esto, tú vuelves a presentar sin revisarlo, no te interesa nada, entonces sanción inmediata. Listo. Entonces, debido a esto, las personas tienen que aprender a interactuar con estos sistemas y no esperar ese trato personalizado, cálido, cordial, porque lamentablemente ese tipo de programas o herramientas no los tiene. Quizás, ojo, en el futuro esto quizás pueda cambiar de alguna otra forma, pero en la actualidad esto no es así en lo que son plataformas publicitarias, sobre todo en estos sistemas que imponen sanciones o restricciones o que deciden qué anuncio va, qué anuncio no va, o quién sanciona, quién no se sanciona. Entonces, debido a esto, hay que aprender a interactuar con estos programas y lamentablemente muchas personas no tienen esa facilidad. Les cuesta interactuar con ese tipo de sistemas o programas, incluso piensan que una persona presencial es la que está haciendo eso y no, generalmente en la mayoría de los casos lo está haciendo el mismo programa o herramienta automatizada. Entonces es importante entender estos puntos porque, como nos hemos dado cuenta, muchos problemas con normas no necesariamente vienen con las normas, sino también vienen con las formas de pensar que se reflejan en las acciones que hemos mencionado anteriormente. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Asimismo, si estás más interesado sobre lo que es la forma de pensar de un anunciante como tal, que va más allá de las normas, te recomiendo mi libro titulado Lecciones de la pesca aplicadas a la publicidad pagada online, donde precisamente profundizo en estos puntos, ¿no? Cuáles son estos comportamientos adicionales a las normas que terminan influyendo de alguna u otra manera en el desempeño de un anunciante como tal. O sea, no solamente son normas, sino son muchas más cosas que a veces terminan interviniendo en lo que es el rendimiento como tal de un anunciante, ya sea en Facebook Ads o en Google Ads. Para más información sobre este libro, puedes buscarlo en Amazon, pero también puedes visitar el link que ves en la parte de abajo de este episodio. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.